Bendiciones, hermanos. Abrimos la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo del 7 al 8. Amén. Dice, pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor, y en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Esta persona es semejante a un árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no agobia el calor ni angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y produce con regularidad jugosos frutos. Amén. Amén, hermano. Le doy gracias a Dios por el privilegio. En esta ocasión se me ha delegado el tema de la esperanza. Y qué bonito porque este es el año de la esperanza. Amén. Y bueno, quiero comenzar primero con en este versículo de Jeremías, en este capítulo de Jeremías, en la palabra esperanza que usa este versículo o este capítulo 17. Es una palabra que en el hebreo, ¿verdad? Original, se dice mitad. En el libro o diccionario Strong es la palabra 409. El significado es seguridad, o sea, libre de peligro, a lo que implica paz y descanso para aquel que está refugiado, estado de confianza o dependencia, objeto de esperanza, aquello en lo que uno cree o tiene confianza. Amén. Que era interesante ver cómo en el Antiguo Testamento hay muchas palabras que cuando esta vez que estuve investigando, hay muchas palabras que su definición es esperanza, ¿verdad? Pero hay algo bien interesante porque cada escritor lo define de acuerdo a la situación en que ellos están esperando en el Señor. Y en esta situación de Jeremías se usa esta palabra, ¿verdad? Amén. Es la palabra esperanza, que es mitad, porque me gusta mucho porque esto implica seguridad. Qué tremendo, implica paz, descanso, confianza, dependencia de Dios. Qué tremendo, porque me imagino yo que en esos tiempos, por lo menos en lo que va de mi vida, ¿verdad? Estos son los tiempos que yo he visto que a nivel mundial ha sido más difíciles. Y yo le doy gracias a Dios porque eh, este es el año de la esperanza, este es el año de que tal vez el año pasado no fue tan bueno, pero tenemos la esperanza en que este año van a mejorar las cosas. Amén. Y tal vez no van a mejorar para todo el mundo, ¿verdad? Pero para los hijos de Dios, para el pueblo del Señor, tengo la esperanza, tenemos la esperanza de que este es el año de mejoras, este es el año de cambios, pero cambios positivos para el pueblo de Dios. Amén. Es algo bien interesante que estaba yo viendo, estudiando un poquito, ¿verdad?, sobre este tema. Y vemos que en la Biblia, esto es algo que me llamó mucho la atención. En realidad me llamó mucho la atención porque en la Biblia vemos que hay diferentes protagonistas en diferentes tiempos y todos coinciden. Este libro de la Biblia, ¿verdad? Tal vez tuviéramos que buscarle un tema, ¿verdad? Para ponerlo en la pantalla, en la página principal, es el libro de la esperanza y la fe. ¿Por qué? Porque todos los protagonistas de las diferentes historias que nos narra la palabra eh, tienen esa similitud. Tienen esa similitud de tener su esperanza en el Dios, en el único y verdadero Dios vivo, ¿verdad? Que nos relata la palabra, en Jehová de los ejércitos. Y todos coinciden
en esperar en ese Dios. Todos coinciden en que tuvieron un encuentro con ese Dios. Amén. Y ese Dios les dio un propósito de vida. Dios les dio un propósito para hacer, ¿verdad? Tal vez estaban huyendo de sus problemas, tal vez estaban escondidos porque no les estaba yendo muy bien en su ciudad, en su país. Tal vez estaban olvidados porque su familia tal vez no lo tomaba en cuenta, pero de repente llega el Señor y les da un propósito de vida. Les dice que se levanten, que hay algo que hacer, hay algo importante por parte de Dios que tenemos que hacer. Qué tremendo, qué interesante. Entonces, ahí vemos que ellos caminan en obediencia y en ese caminar, fíjense, en ese caminar está la esperanza, se empieza a manifestar la esperanza. Fíjense, la esperanza no se manifiesta cuando uno está sentado sin hacer nada. La esperanza se manifiesta en el caminar con el Señor. Fíjense qué tremendo. En el caminar con Dios, con Jehová de los ejércitos. Amén, con Yahweh. Amén. Y bien interesante porque aquí la palabra nos enseña que dice, en el Señor ha puesto su esperanza y fe. Fíjense qué tremendo. Aquí vemos que estos dos van de la mano, que hay una amistad, que hay una cercanía entre la esperanza y la fe para este Dios de la Biblia, para el verdadero y único Dios. Es que la esperanza, fíjense, tiene que llevar fe. No podemos caminar, ¿verdad? Con esperanza sin la fe, porque la esperanza en el Señor es caminar sabiendo, amén, teniendo la, teniendo la seguridad de que Dios va a hacer algo, va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Amén, de que Dios iba a hacer algo a favor de su pueblo, a favor de ese que va caminando con la esperanza en Dios, en el Dios del cielo. Amén. Por eso la esperanza y la fe tienen que ir agarradas de la mano en el caminar del Hijo, del pueblo del Señor. No podemos caminar con esperanza sin fe. ¿Por qué? Porque al caminar nosotros sabemos, tenemos la certeza. Fíjense qué tremendo, tenemos la certeza, la convicción en nuestra esperanza. Tenemos que tener la certeza, la convicción de que Dios ya está haciendo algo en el camino. Amén, de que Dios está abriendo esas puertas. Amén, de que Dios ya estamos rodeando la ciudad y dijo que 7 días y vamos en el sexto y sabemos que Dios algo va a hacer. Esa es la fe, ¿verdad? Eso es caminar bajo la esperanza, de la mano con la fe. Amén, qué tremendo. Gloria a Dios por eso. Me da mucho descanso, como decía la definición, me da mucha seguridad, me da mucha paz y descanso, me da mucha confianza y dependencia, fíjese, esta es la esperanza, ¿verdad? Que yo ya me siento seguro, que yo sé que las cosas no están bien por ahora, ¿verdad? Lo que ven mis ojos, tal vez lo que escuchan mis oídos, no están bien por ahora. Pero tengo esa certeza de que Dios está a punto de hacer algo sobrenatural en todo esto. Amén. Por lo menos para su pueblo, para sus hijos, para el que está caminando bajo esa esperanza en el Dios del cielo. En gloria a Dios por eso. Qué tremendo, qué tremendo. Y es muy bonito porque en el Salmo 62, ¿verdad? 5 dice esto, expresa esto la palabra. Solo en Dios haya tranquilidad en mi alma. Fíjense. Solo en Él he puesto mi esperanza. Algo bien interesante aquí es que no se trata,
como les decía hace ratito, no se trata de estar sentado esperando a que Dios haga algo. No, no se trata de eso, sino se trata de hacer lo que podemos hacer en nuestra humanidad, en nuestras fuerzas, en de seguir avanzando, en seguir haciendo, en seguir trabajando en la obra del Señor o en seguir dándole un buen ejemplo a nuestros familiares, a nuestra esposa, a nuestros hijos o familia. Es cosa de seguir queriendo nosotros avanzar bajo esa esperanza. El demostrar, el dar el ejemplo que tal vez está pasando muchas cosas, la enfermedad y la carencia económica ahorita, pero nosotros dar ese ejemplo de que Dios está con nosotros, de que nuestra esperanza está puesta en Dios y que no tenemos que dar ese ejemplo de temor. No tenemos que estar, que cuando hablamos con alguien por teléfono o tal vez si estamos trabajando, es que nos toca todavía estar trabajando, ¿verdad? Este, de estar dando ese ejemplo de que tenemos la esperanza en el Señor, pero a veces estamos asustados, ¿verdad? No, aquí en este Salmo 66 solo en Dios haya tranquilidad en mi alma, solo en Él he puesto mi esperanza. Fíjense, en dar ese ejemplo de que estoy tranquilo, de que tal vez las noticias no son buenas, tal vez personas se siguen enfermando. Amén, porque esto es algo, pues, es algo verídico, no se puede decir que no es verdad, ¿verdad? Pero mantener la tranquilidad en el Señor. No tenemos que tener temor. Quitar el temor de nosotros. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Contagiar a los demás, a los que están cerca de nosotros, contagiarlos de que no hay que tener temor, de que hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando, pero con la esperanza, con la seguridad, la certeza, la paz, con el descanso en el Señor, con la confianza o dependencia en Dios. Amén. Esa es la esperanza, con saber de que Dios tiene todo bajo control, de que yo sí me estoy poniendo mi mascarilla, me estoy limpiando las manos muy, muy seguido. Eso no quiere decir que uno tiene miedo. Claro que no. Esto es ser obediente a la que es la administración de salud que dice, cúbranse por el bien, por el bien de nosotros mismos y el bien de los que están cerca de nosotros. Amén. Eso no quiere decir que uno tiene miedo, sino quiere decir que uno es obediente. Y la obediencia es sabiduría. Fíjense qué tremendo. El que escucha, ¿verdad? El consejo del sabio. Fíjense, eso te hace sabio también. Amén. En el Nuevo Testamento, Elpis, que quiere decir obviamente, ¿verdad? Esperanza. Dice, la acción de esperar con confianza. Amén. Pero qué tremendo. Aquí hay algo bien interesante, porque en el griego, en el Nuevo Testamento, la, cuando se habla de la esperanza, ¿verdad? Cuando se habla de esperanza, se habla la esperanza hacia la persona de alguien. Esa palabra elpis tiene un significado hacia alguien, ¿verdad? No, no como en el Antiguo Testamento que se era dirigida solamente hacia el Dios del cielo, pero aquí ya nos da otra perspectiva esta palabra, nos dirige, nos da como, nos redirige hacia lo que es la persona de alguien. Fíjense, en Colosenses 1:27 se usa esta palabra. Dice, a quien, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Wow, gloria a Dios por esto. Qué bonito, porque dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Aquí la esperanza
es que es redirigida hacia Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Nuestra esperanza tiene que estar puesta, nuestros ojos tienen que estar mirando a Cristo, la esperanza de gloria. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto es bien especial porque ahora nosotros podemos, fíjense, podemos tener una cercanía, o sea, esto es más cercano porque esto es una persona, esto es algo como que más cercano, amén, ¿por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que cuando Cristo regresó al Padre, Cristo nos dejó, fíjense, nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se quedó con nosotros. O sea, es muy alentador para el que dice que no tiene, que no sabe cómo contener ese temor y no sabe cómo caminar con la esperanza en Dios, pero agarrados de la mano de la fe. Esto es algo que nos ayuda mucho y nos fortalece. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y por medio de Él nos podemos fortalecer nuestra esperanza en Cristo. Fíjense qué tremendo. ¿Por qué? Porque ahora somos redirigidos a tener la esperanza en Jesús. Amén. La esperanza de gloria. Qué tremendo. Fíjense, aquí hay un ejemplo. Amén. eh, en San Juan, capítulo 4 versículo 49 a 51. Dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Amén. Fíjense, este es un ejemplo de lo que les trato de decir la esperanza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si vemos en este capítulo, vemos que este era un oficial que venía de Capernaum, era una ciudad, ¿verdad? De ahí cerquitas. Entonces vino a Jesús, ¿verdad? Y él tenía, am, su hijo estaba a punto de morir. Viene a Jesús y es bien interesante porque él le insiste, ¿verdad? Le dice, Jesús, este, mi hijo va a morir, por favor, ven a mi casa, no está tan lejos. Vamos caminando, no sé, en un carro. Amén. Pero bien interesante porque solamente la palabra de Jesús, fíjense, solo la palabra de Jesús le dio, le regresó la vida a ese muchacho. Pero lo que me llama mucho la atención es de que el papá, en su desesperación de ver que su hijo se está muriendo, tomó esa palabra también. Fíjese, esto requiere fe. Eso requiere mucha fe. Porque tú ya sabes que tu ser querido, al que más amas, está a punto de morir. Y para que vayas con alguien, ¿verdad? Y te diga, no te preocupes, porque este hombre solo había escuchado de Jesucristo, solo había escuchado que Jesús hace milagros. Amén. Pero para que Jesús solo te haya dicho, no te preocupes, él vive. Imagínense esta imagen de tomar y decir, ok, Señor, tú dijiste está bien, pues, él vive. El problema es que su hijo no estaba ahí como para regresarlo a ver y a ver, ya se mejoró. No, esta persona honestamente tuvo que tener mucha fe en Jesucristo, en la persona de Jesús. Amén. Para poder ir de regreso a su casa, había un trayecto, había un lapso de tiempo para regresar a su casa sabiendo que su hijo ya iba a estar sano. Eso requiere mucha fe.
Pero lo interesante de esto es de que el trayecto de donde estaba él con Jesús a su casa, no sé, tal vez tomaba varias horas, ¿verdad? Eran como, no sé, eran como unas 15 millas. De hecho, cuando se encontró con sus siervos, decía que fue al siguiente día, al mediodía del siguiente día, o probablemente tomó una siesta en algún lugar, se quedó y salió hasta el siguiente día para su casa. Imagínense qué fe de este hombre que todavía dijo, no, yo voy a descansar antes de irme, porque era un trayecto que no era, era largo, pero no era tan largo, eran como 15 millas de distancia, pero a pie, caminando. Amén. Entonces, lo interesante de esto es que vemos que ese hombre puso su esperanza. Fíjense cómo la esperanza va de la mano de la fe, porque tuvo que tener fe para creerle a Jesús, ¿verdad? Y en el trayecto, en el caminar hacia su casa, de regreso hacia su casa, tuvo que haber puesto la esperanza, tuvo que haber tenido la esperanza de gloria en Jesucristo. Por eso es que esta palabra se usa hacia una persona. Querido hermano, querida hermana, tenemos que poner nuestra esperanza en la persona de Jesucristo. Amén. Tenemos que estar de la mano, agarrados de la mano con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que eso nos dé la fortaleza de caminar en esperanza, en creer las palabras que Dios, que Jesús nos ha dado, de que si Jesús dijo que todo va a estar bien, va a estar bien. Eso es esperanza, es el caminar creyendo la palabra que Dios ya nos ha dicho. Lo que Jesucristo ha dicho, eso va a ser. Él cumple. Amén. Él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Caminemos bajo esa esperanza en Jesucristo. Fíjense, yo sé que a veces uno dice, pero no sé, yo todavía me da miedo la situación, yo no sé cómo, pero yo quisiera no sentir miedo, pero no puedo. Fíjense, tenemos, hay que hacer algo bien importante, es que tenemos que tener un encuentro con el Señor. Tenemos que hacer a Jesús nuestro Señor. Tenemos que darle y permitirle a Él que gobierne nuestra vida. Esa va a ser la única manera de poner nuestra esperanza en esa persona de Jesucristo. Es la única manera, si no, vamos a decir que creemos en el Señor y que creemos en Dios y que sí, Jesús y que hay un Dios, pero la esperanza no va a ir de la mano con la fe y va a ser una esperanza que en cualquier momento pasa algo malo y uno pierde la fe ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que permitirle a Jesús, tenemos que tener ese encuentro con Jesucristo para que Jesús nos dé esa palabra, que nos dé esa palabra así como a este hombre. Este hombre tal vez había escuchado del Señor Jesús, había oído que hacía cosas sobrenaturales, entonces la situación que lo llevó a Jesús fue la situación de su hijo. Escuchó que Jesús había llegado a la ciudad esa y él ahí trabajaba con el gobernante. Entonces dijo él, voy a ir con Jesús. Fíjense, voy a ir a tener un encuentro con Él. Voy a ir a ver si este Jesús hace algo, ¿verdad? Porque una cosa es escuchar de un milagro, otra cosa es ver un milagro. Pero algo bien importante aquí es que cuando este hombre llegó con Jesús, este hombre se llenó de fe, solamente con escuchar las palabras de Jesús. Jesús solamente le dijo, no te preocupes, él vive. Él va a estar bien, no te preocupes, Él no va a morir. Solamente con la palabra de Jesús, con la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos para llenarnos de fe y caminar con esperanza este año. Tremendo, este año, si el año antepasado todo estuvo mal, tal vez no había empleo, tal vez mucha gente siguen estando enfermas y tal vez la cura, se ve que no hay cura, no lo sé, o sí hay, pero no para todos. Déjenme decirles,
Este es el año de la esperanza. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Pongamos la esperanza en esa persona de Jesucristo y caminemos creyendo que todo va a salir bien, que no es que todo esté perdido. Para el pueblo de Dios no estamos perdidos. Para el pueblo de Dios hay esperanza en Jesucristo. Caminemos con la esperanza y con la fe, creyendo, teniendo, ¿verdad? La certeza de que Dios va a cambiar la mala situación en buena. Amén. De creyendo de que todo va a estar bien, gracias a Dios. Amén. Y de que si algo sucede, si algo malo pasa, no perdamos la esperanza de que Jesucristo sigue estando con nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Cierro con esto. Si alguien quiere recibir a Cristo, si tal vez las cosas están muy difíciles, si el año pasado hemos visto cosas tremendas, hemos oído de cosas puras malas noticias y quieres recibir al Señor y empezar a poner tu confianza en el Jesús de la gloria, en el Jesús, el Hijo de Dios, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo te pido que seas mi Salvador. Ven a mi vida, ayúdame, ayúdame a caminar teniendo la esperanza en ti, Jesús. Te pido que vengas y camines conmigo en el nombre de Jesús. Señor, Padre, gracias. Gracias y gracias por este tema tan importante, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú nos estás hablando, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por la esperanza de gloria que es Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nos ayudas a no tener miedo, Señor. Tú nos ayudas, Padre, a no, a no mirar atrás, Señor, a que cuando escuchemos esas malas noticias no surja un efecto en nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido que esta palabra, Señor, sea para edificación a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias nuevamente, Señor, por el privilegio. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, gracias porque tu palabra siempre cae como agua fresca, que siempre que la escuchamos, Señor, es como que estamos llenos de, de, de que querer seguir adelante, de seguir caminando, amén, de querer tener ese deseo de seguir teniendo nuestra esperanza en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que bendigas a todos los que oyen este audio, Señor. Que los llenes de esperanza, de fe, Señor, de deseo de seguir adelante en la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias nuevamente, Señor. Te bendecimos, Padre, te adoramos, te exaltamos. Ponemos tu nombre en alto, Señor. Amén y amén.